Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Después de la brillante exposición que ha hecho el maestro en ciencias sobre lo referente a educación, creo que lo que voy a decir es un poco más hacia el dato, pero ya ha sido explicado cómo debiera de ser. Y en este sentido, bueno, hablar de este foro, de este simposio, es una verdadera situación que se engalana en ese sentido. Por lo tanto, inicio con lo siguiente. Con el permiso de señor presidente, con el permiso de nuestra honorable mesa de honor, señoras y señores, expreso a ustedes un cordial y afectuoso saludo a tan distinguido auditorio. Esta ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se engalana por la realización de este simposio sobre la Agenda 2030 y los avances del Plan de Desarrollo 2017-2023, que atiende las necesidades más primordiales de los más de 17 millones de habitantes del Estado de México y que el gobierno que encabeza el licenciado Alfredo del Mazo Maza atiende de manera puntual. Haciendo referencia a la Agenda 2030, la estructura que guarda el Plan de Desarrollo Estatal tiene cierta alineación con los 17 objetivos que marcan para el desarrollo sustentable y sostenible y las 169 metas que se atienden, que se tienen para poder desarrollar los pueblos del mundo de manera puntual. Este documento surge de una cumbre que se da en septiembre de 2015 y surge ahí el documento Transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En este sentido, cuando hablamos de cómo se dará esa sostenibilidad, el documento se muestra como guía para que los 193 países que integran la ONU, que es algo que hay que tener presente, puedan integrar sus planes de desarrollo. Por eso hacía referencia el maestro Efren, que no solamente el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales tienen que atender sus planes de desarrollo con esta guía, porque ahí se implementan estrategias, políticas públicas para combatir problemáticas comunes, que son recurrentes en todos lados, como la eliminación de la pobreza, el cambio climático. Aunque uno no lo sienta, hay cosas que están cambiando. Los ciclos de vida de animales, de plantas, están cambiando por esta situación y que a veces no estamos haciendo nada. La igualdad de la mujer, ya estamos viendo muchos movimientos que se están atendiendo por ese concepto. La defensa del medio ambiente, de igual manera, o el diseño de ciudades saludables y, por supuesto, el de educación. Ciudades saludables es un tema bastante fuerte. Se ha vuelto tema de investigación científica un árbol en una calle, ¿qué significa para una población que vive en una ciudad? Y a veces representa salud, y eso no lo hemos visto. Por eso es el nuevo diseño de las ciudades saludables. Es por ello que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es un órgano de la ONU, promovió su implementación en América Latina, y la Administración Estatal 2017-2023 atendió elaborando un plan de desarrollo de acuerdo a las exigencias actuales y adecuándolo a la geografía de la entidad. El maestro Efren ha hecho una referencia puntual de los 4 pilares. Él los acomodó de acuerdo a lo que él consideraba ese orden, pero está atendido de la siguiente manera. Hay un pilar social, hay un pilar económico, hay un pilar territorial y un pilar de seguridad, con un eje transversal que considera la igualdad de género
de un gobierno capaz y responsable, pero sobre todo, y lo último que mencionó, la conectividad tecnológica para un buen gobierno. Este es el orden, esta es la visión del plan de desarrollo. Sin embargo, veamos la realidad. La debilidad del plan, no sé si la hayan visto, si hayan revisado el plan, tiene prácticamente dos situaciones claras y contundentes. La primera, la escala. O sea, se vio que la problemática que acabo de mencionar es parejo para todo el territorio. Sin embargo, hay niveles de pobreza, niveles de climas, niveles de igualdades de mujeres en las distintas regiones del Estado de México. Eso no está en el plan, si lo han revisado. La escala. Por eso es de que dice, bueno, esto es lo que vamos a atender, pero necesitamos ver cómo se atiende la pobreza en la región sur del Estado de México, que es diferente a la región oriente, donde está Nezahualcóyotl, donde está Colman, y que a veces lo que tienen ellos como recurso económico es suficiente. Sin embargo, los que en esta situación de pensar cómo se sienten los de el área de Tejupilco, decir, no, pues yo sí soy pobre. Y entonces estamos viendo que ese tipo de situaciones no se dan. Por lo tanto, la escala es una situación que no está plasmada en el plan de desarrollo. La segunda es el tema del diagnóstico. Se hacen diagnósticos, se hacen foros con esta finalidad de tener claro qué es lo que vamos a organizar, qué ideas vamos a organizar para plantear el plan de desarrollo. Sin embargo, cuando vemos el diagnóstico que se genera con las acciones, con las estrategias, a veces no son coincidentes. Y dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay? ¿Por qué no está? Si tenemos una debilidad aquí, ¿por qué no está atendida en una acción? Sino hacemos y atendemos estrategias comunes, marcadas, en una política dominante, diríamos así, como es la Agenda 2030, que pues hay que atender ciertos problemas comunes y en detrimento de los propios regionales y locales. Es ahí donde se pone uno a pensar cómo es la educación, que es el tema que yo voy a abordar aquí y que de alguna manera, bueno, pues esbozo primero la parte filosófica. Estoy hablando que en esta presentación de la educación, el eje número 4, que es calidad de la educación, ¿cómo se da en el Estado de México? Dice el objetivo, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Nosotros, la pregunta es, ¿cómo se generará ese aprendizaje durante toda la vida? A veces ya no queremos ir a la escuela. Y entonces, ¿cómo se va a dar esto? Por eso es que dentro del plan de desarrollo se ha considerado la educación con una misión y visión a 2023, con los preceptos incluyentes de igualdad requeridos. Es categórico decir lo siguiente, que la actividad educativa no tendría sentido si no fuera por los objetivos estratégicos que se deben de cumplir con nuestra sociedad. Proporcionar a los ciudadanos una sólida formación académica, conocimientos útiles que puedan aplicar en su vida diaria, así como el fortalecimiento de una serie de habilidades, valores y actitudes, todos basados en los principios de democracia, justicia y libertad, que propicien en ellos un desarrollo armónico en lo individual y en lo social, con capacidades científicas, humanistas y tecnológicas, para que puedan participar en la transformación y conformación de un país y un Estado más competitivo e igualitario. Esta situación que enuncio aquí es porque hemos hecho estudios sobre la marginación, sobre la pobreza, y hemos visto que el modelo educativo, lo que hemos dicho, la reforma educativa, todas las reformas desde que yo tengo conocimiento, he trabajado en educación durante
más de 30 años y he visto reformas. Y todas las reformas, vamos, no llevan a nada porque ha habido muchas que dicen, ahora vamos a trabajar por esto, ahora vamos a trabajar por aquello. Pero cuando vamos a la región de la montaña, les preguntamos a la población de la montaña y decimos, ¿y cómo ven ustedes la reforma educativa? ¿Cuál reforma? Aquí no ha llegado nada. Oigan, ¿y cómo ven la pobreza? ¿Cuál pobreza? Si yo vivo con 50 pesos y nunca he conocido si el país está en crisis o no está en crisis. Entonces de repente se queda uno pensando, ¿y entonces qué es lo que se promueve? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué tanto lío con que la reforma tiene ciertas cosas que atentan contra los derechos de los profesores, etcétera, etcétera, y que no promueven un aprendizaje eficaz? Si en la montaña, si en los lugares más marginados, eso no sucede. Y es la pregunta, ¿cómo hacer que eso trascienda? ¿Cómo hacer que el maestro ya no trabaje de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, de lunes a jueves? ¿Quién lo supervisa ya? ¿Cuál es el compromiso? Y eso es lo que tenemos. Por eso refiero que la educación es el pilar fundamental del desarrollo de un país, estado, región o municipio. Cumple la función y condición de transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos, tradiciones, creencias y hábitos de las anteriores. Eso debería ser la educación. Sin embargo, estamos promoviendo conocimientos que no son propios de la región, por consiguiente, un niño que va a la primaria tiene conocimientos, pero no sabe cuánto cuesta 1 kilo de azúcar. Y es ahí donde tenemos la contradicción, ¿qué es educación? Desde este punto de vista, la educación tiene que ver con la eficiencia y la productividad, los cuales se hallan relacionadas entre sí, ya que ayudan a elevar el nivel de vida de la población. Pero aquí cuando hablamos de la productividad, estamos hablando de un 30% de la población no termina la educación primaria. En México no es un requisito que alguien termine la primaria, que la escuela para trabajar. Sin embargo, cuando se emplean dicen, ¿qué sabes hacer? Pues sé hacer de todo, y esa no es la premisa. La OCDE dice, bueno, pues el hecho que no termine la educación básica no le permite tener un nivel y unas habilidades propias para el trabajo profesional. Por lo tanto, no lo podemos considerar como algo desarrollado. La pobreza continuará. De ahí la importancia de proporcionar una sólida formación académica, con conocimientos útiles que puedan aplicar a la vida cotidiana. El papel formativo es un aspecto crucial de la conciencia ambiental. Está unido a la labor cotidiana de los individuos. Cuando se reconoce al entorno, ojo, como morada humana, que necesita ser atendida y conservada para una mejor convivencia. Es por ello por lo que resulta necesario cambiar el sentido social de la educación por el formativo netamente. Aquí es donde tenemos que cambiar esto. Se ha puesto en el eje 1, en el pilar social, a la educación. Es decir, estamos hablando que en esa educación es un compromiso del gobierno, pero no es un compromiso formativo. Y esa parte es la debilidad de nosotros. Porque la educación enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad coadyuva al bienestar de las familias y es el motor del crecimiento económico y desarrollo social. Se define como la formación continua de habilidades, destrezas y aprendizajes de los individuos que comienzan desde la primera infancia y continúan durante toda la vida. Es ahí donde nosotros debemos tener presente cómo es el aspecto educativo, pero desde la perspectiva formativa, no social. Y en el plan de desarrollo es otra de las situaciones que uno ve con pincitas para valorar estas situaciones. Y vamos a entrar ya un poco al panorama de la educación del Estado de México con algunas cifras. El Estado de México cuenta con un sistema educativo, con el sistema educativo más grande del país, se ha dicho, conformado por casi los 5 millones de alumnos que se atienden por 260,000 profesores aproximadamente, más o menos.
que imparten clases en 24.685 escuelas distribuidas en los 125 municipios de la entidad. La cobertura básica de los niños de 3 a 14 años ha tenido importantes avances en los últimos lustros. Anteriormente se atendían de esa edad, de los 3 a los 14, solo el 85% y ahora se atiende el 93%. Sin embargo, el crecimiento aún deja a la población mexiquense por debajo de la media nacional, que es de un 97%, más o menos. Desglosándolo, tendríamos que el nivel preescolar tiene una cobertura del 64%. Esta cobertura es porque los padres en las regiones rurales no logran comprender que la educación preescolar es importante, aunado a que ellos sienten que van a perder tiempo porque es una educación donde lo lúdico es lo que más se atiende, o sea, estar juegue y juegue, y dicen, no, pues para que jueguen allá y jueguen aquí, mejor aquí. Así. Mientras que en el nivel primaria la cobertura es de un 103%, superávit. Esto quiere decir que de cada 100 muchachos que se inscriben salen 103, será por la migración, pero bueno. Y en secundaria un 98%. Se estima que el déficit de atención en preescolar asciende a más de 130,000 niñas y niños, y en secundaria a más de 11,000 adolescentes de 12 a 14 años. Ojo aquí, cuando hablo niñas y niños, hace unos días estaba con unos colegas de Argentina que están hablando sobre el ordenamiento territorial, donde dicen que no hay que no empatan los planes con las acciones, y dice, el lenguaje de niñas y niños es global porque está atendiéndose tanto en Argentina como en Brasil como en Colombia, y dice, y es como una directriz que hay que estar atendiendo. Entonces sentíamos que era una ocurrencia de Vicente Fox, pero no. Entonces, la tasa de abandono en educación primaria en el ciclo escolar 2016-2017 ha disminuido sensiblemente, siendo de un 0.5%. En cuanto a la reprobación, el porcentaje es de un 0.3% y la eficiencia terminal es de un 99.9%. Quiere decir que de cada 100 que se inscriben, casi salen los 100. Pues, por ese pequeñito detalle alguien se retrasó y ya no es el 100, pero casi salen 100. En cuanto a educación secundaria, la tasa de abandono es de un 2%, la reprobación es de un 1% y la eficiencia terminal de un 93%. Bueno, pues aquí, pero ya con este 99 ya no se inscriben todos, y con ese 93 ya baja más, y sin embargo hay una pirámide donde los de primaria, los de secundaria, los de prepa y los de superior, y terminan muy pocos en este sentido. Se dice que de cada 100 estudiantes que se inscriben a primero de primaria, solo salen 7, y de esos 7 solo se titula uno. Ese es el estadístico nacional. Dice, en la educación media superior de 2001 a 2017 se pasó de una cobertura del 41.6% al 70%, ahí sí creció bastante. En la educación superior, el ciclo escolar 2016-2017 se registró una tasa de absorción de un 78%, lo que significó que 79 de cada 100 estudiantes que concluyeron la educación preparatoria ingresaran a algún tipo de educación superior. Del total de jóvenes de 18 a 23 años, el 21% se encuentra cursando educación superior, incluyendo licenciaturas, posgrados y educación normal. El principal reto para incrementar la cobertura en los tipos medio superior y superior es contar con espacios educativos suficientes para la atención de los jóvenes, así como innovar y diversificar la oferta educativa, fortaleciendo las modalidades a distancia e impulsando acciones que permitan el acceso a becas y convenios estratégicos para apoyar el ingreso y la permanencia en la educación media superior y superior. Ojo, esto que está aquí es casi retomado del plan de desarrollo, del 2017-2023. Dice, permitan el acceso a becas y convenios estratégicos. Sin embargo, cuando uno revisa las políticas actuales de la administración federal actual, donde dice que bueno, pueden todos los alumnos que quieran estudiar la educación superior pueden acceder a una beca, no importando promedio, no importando estatus, no importando nada, simplemente que quieran estudiar, se les va a dar la beca, y ahí no hay estudio. Entonces de repente se queda uno pensando, ¿y la calidad qué? Porque
porque realmente hay estudiantes que merecen nuestro respeto por la dedicación, y ellos son los que necesitan ese apoyo, pero va a haber estudiantes que dicen, bueno, pues yo nada más paso a la escuela, me dan mi beca, y voy y regreso, y bueno, y si repruebo, pues me van a seguir dando mi beca. Creo que es hasta ahorita así lo he entendido, no sé, hay que hacerle un seguimiento, por lo menos ya hay 5 universidades de esta administración que están haciendo esto, debe estar concluyendo el primero o segundo semestre, vamos a ver qué sucede cuando termine, si es que termina. El promedio de escolaridad de la población mexiquense mayor de 15 años es de 9.6. Ya subimos porque en el 2015 estábamos en el 8.0. ¿Qué quiere decir? Que 6 años de primaria y 2 de secundaria son 8, entonces teníamos así como que toda la población, hacemos la sumatoria y la dividimos y decimos el nivel el grado de estudios del Estado de México es de segundo de secundaria, pero ahorita ya subimos y ya pasamos a tercero, ya salimos, así que ya vamos ganando. Sin embargo, el nivel de escolaridad no es homogéneo, ya que cambia de acuerdo a las zonas urbanas, las zonas rurales y los grupos vulnerables. Y el Estado de México tiene una población urbana básicamente del 70%. Ustedes saben que más o menos son 55 municipios que están conurbados a la Ciudad de México, y bueno, pues ahí ese tipo de escolaridad es totalmente diferente a la escolaridad de lo que son las zonas rurales, municipios rurales como Tlatlaya, Tejupilco, etcétera, que a lo mejor tienen un nivel, un promedio de escolaridad más alto, pero sus conocimientos son menores. Eso se ha constatado en ese sentido. Por lo tanto, el rezago educativo de la población de 15 años o más que no concluyó la educación básica y obligatoria fue del 34% en 2010 y se redujo al 29% en 2015 como resultado de esa política pública y la inercia demográfica. Bueno, pues es un aliciente que haya bajado, pero sin embargo seguimos teniendo esos problemas, porque la vulnerabilidad educativa es una realidad por estos conceptos que no se ven, aunque estén plasmados como política de atención. Uno de los criterios de la agenda es la inclusión, y así se tiene que el acceso igualitario a la educación de especial relevancia para la población en situaciones de vulnerabilidad de la entidad, como es el caso de las mujeres, adultos mayores y población con discapacidad e indígenas que históricamente han presentado rezago. Se ha ido compensando poco a poco a través de las políticas focalizadas en estos grupos de población. Hoy en día, la matrícula de educación formal del Estado se encuentra equilibrada, si hablamos de género, pues ya que el 49% de los alumnos son mujeres y el 51% son hombres. Aquí ya estamos ahí más o menos equilibrados. Los adultos mayores son un grupo que aún se mantiene en desventaja educativa con tasas cercanas al 18% de analfabetismo. Debemos pensar que ese analfabetismo es de edades, ya no buscamos más, pero debe ser de edades de más de 60 años. Además de que solo el 15% cuenta con la educación igual o mayor al tipo media superior. Ahí estamos más o menos. Por el otro lado, el 25% de la población indígena cuenta con una educación igual o mayor al tipo media superior, en comparación al 44.2% de la población no indígena. Quiere decir que ahí está equiparable, se está buscando atender a la población desde las cifras, pero no sabemos si desde la calidad y de la formación esté dando estos resultados. Aunado de lo anterior, el 10% de la población indígena es analfabeta y un 3% de la población no indígena. Estamos hablando que la cifra nacional desde hace 30, 40 años es del 6%, y nosotros andamos igual, o sea, decimos cómo no hemos crecido, si la población ya creció, ¿por qué siguen siendo las mismas cifras? Y es algo que hay que estar revisando constantemente. Actualmente el Estado de México se ofrecen los niveles de preescolar y primaria y educación para indígena, y ahí es donde se atienden a más o menos, en educación preescolar 14,000 alumnos, en educación primaria 19,000 alumnos respectivamente. Sí hay una atención importante. La población con discapacidad es un grupo en situación de vulnerabilidad con mayores retos en términos de educación
ya que solo el 50% de las personas entre 3 y 29 años asisten a la escuela y el 16% de los mayores de 15 años son analfabetas. Ahí siente que la gente que está discapacitada no merece no merece aprender, y por lo tanto sus padres a veces no los llevan. Y en ese sentido, para su atención en el ciclo 2016-2017, la entidad contaba con 539 servicios de atención múltiple, de servicios de apoyo en este sentido, donde atendían a prácticamente 44.531 alumnos con 3.468 docentes. Hasta aquí es el panorama de la educación, que son los alumnos. El otro rubro, que es el personal docente, hablamos que de esa cantidad mencionada se evaluaron 21.791 docentes, porque la reforma educativa, cuando se elaboró este plan de desarrollo, estaba vigente y la evaluación era necesario y obligatorio. Por lo tanto, pues parece que en ese tiempo la participación fue muy exhaustiva, y bueno, pues realmente colocó al magisterio de la entidad en los primeros lugares de asistencia a nivel federal. De los trabajadores de la educación evaluados, el 91% de cada 100 aprobaron el examen, certificando sus competencias, conocimientos y capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se realizaron 5 convocatorias para el ingreso de nuevos docentes y 3 para la promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógicas, asignando a 22.540 plazas a cargos docentes de educación básica y media superior. El gobierno sí trabaja, pero el detalle es de esto. Derivado de los procesos de la reforma, se capacitó a 32.905 docentes, pero ahora va a entrar el nuevo modelo en 2021, que plantea 5 ejes, que cuando uno revisa esos 5 ejes, de repente dice uno, creo que es la misma situación, porque habla de un planteamiento curricular de acuerdo a la región, habla de una escuela al centro del sistema educativo, eso estaba en la reforma. La formación y desarrollo profesional debe ser equitativa, clara y un apoyo decidido. La inclusión y la equidad, tema referente a la Agenda 2030. Y la gobernanza. La gobernanza, que es una situación de ponerse de acuerdo para poder desarrollar algo, que no es lo mismo la imposición, sino nos ponemos de acuerdo, atendemos y todo el mundo tiene sus compromisos para la atención de una actividad que es justo la educación. Y esa gobernanza es un tema que se atiende no solamente en educación, se atiende también en el desarrollo del ordenamiento territorial, porque bueno, pues se ha visto la riqueza en México. Mucha gente extranjera dice que México es rico en leyes, en normas, en todo lo que la cuestión jurídica, dice, y vienen a prepararse, dice, es algo que debemos de aprender de México, pero el pero es cómo se aplica o si se aplica, y ese detalle todo el mundo dice, ¿y por qué no se aplica? Y entonces cuando ven el plan de desarrollo y ven las leyes y ven esto, dicen, no hay aplicación, ¿cómo se evalúa? Y es ahí donde nosotros vemos que la gobernanza que entra a educación, a ver si cobra ese sentido de organización. Es imperativo cambiar los esquemas de formación, actualización y capacitación y desarrollo profesional docente, porque el modelo actual ya no es suficiente para atender las exigencias de las dimensiones y heterogeneidad del sistema educativo y del mundo moderno. El personal docente debe hacer frente al desarrollo de la cibernética, acercando a los alumnos al uso de las tecnologías de la información o a un cambiante orden económico, político y social. Esto, la pregunta es, a veces los maestros, es reiterativo decir la edad, sin embargo, la edad es una barrera para los profesores cuando hablamos de las tecnologías de la información. Los profesores que están saliendo ya traen el chip, los profesores de 30 años más o menos, los profesores de 40 se resisten, y los de 50 y 60 que están vigentes de repente dicen, no, pues yo a eso no le entro, ¿qué tal si la descompongo? Entonces, cosas, y bueno, el alumno llega, yo le enseño eso, ¿cómo tú me vas a enseñar si yo soy el maestro? Ese paradigma no se ha logrado cambiar en las regiones, sobre todo más rurales. Esto requiere de los profesionales de la educación,
que los profesionales de la educación se actualicen y se perfeccionen constantemente, además de que las técnicas pedagógicas siempre incorporen la tecnología. Los jóvenes ya no están atentos cuando el maestro tiene el pizarrón y la tiza y está ahí escribiendo. Les dice pongan atención y ellos están poniendo atención, pero no al maestro, sino a lo que están viendo en su celular. Y esa parte dice, bueno, pues cambien la atención y el maestro debe tener esa chispa de aprender. Hace un tiempo decía un director de educación, dice, cuando convoqué a los maestros para mostrarles todos los procesos de la reforma educativa, les dije, préstenme su USB, y algunos se quedaron viendo así, ¿y eso qué es? Dice, un año después ya por lo menos sabían que un USB es ese artefacto donde guardamos todo y que vemos en la computadora. Entonces dice, ¿por qué? Y dice, venían de la montaña, venían de la costa, pero eran maestros que también tenían su edad y de repente decían, pues eso yo nunca lo usé. Y entonces cosas de este estilo ocurren en la educación que a veces vemos si esas escalas han sido consideradas en el plan de desarrollo. El equipamiento, el mobiliario e infraestructura de acuerdo al censo de las escuelas, los maestros y los alumnos de educación básica. En ese sentido, la infraestructura que se tiene también representa un espacio de mejora. Se identificaron escuelas públicas que no cuentan con infraestructura básica para una adecuada operación de las escuelas públicas. Censas, el 19% no contaba con agua de la red pública, 2.5% no tenían baño, 32.5% no tenían drenaje y 7% no tenían fuente de energía eléctrica y sin embargo tenían computadoras. Se identificó que el mobiliario básico de las escuelas no estaba totalmente cubierto, el 94.2% contaba con pizarrones, el 88.9% tenían escritorio para beso y el 89% ya contaba con butacas o lugares para que los alumnos se sentaran. En el acceso a la tecnología y comunicaciones, el 85% de las escuelas tenían equipo o tienen equipos de cómputo y están funcionando. El 50% cuenta con internet y el 55% con línea telefónica. Aquí solo falta la capacitación a todos esos docentes. En los últimos 2 años el gobierno del Estado superó algunas de estas deficiencias con infraestructura, con la reconstrucción y rehabilitación de casi 1.900 planteles, de entregar más de 3 millones de paquetes de útiles escolares para preescolar, primaria y secundaria, y haber otorgado más de 133,000 becas, resaltando finalmente el apoyo económico brindado a la Universidad Autónoma del Estado de México. Esas son acciones que, bueno, pues se concretan y fortalecen al sistema educativo. Sin embargo, garantizar el equipamiento mínimo requerido para el aprendizaje en todas las escuelas mexiquenses continúa siendo una tarea y una oportunidad de mejora. ¿Hacia dónde vamos? Las principales directrices que regirán el quehacer educativo en los próximos años se orientan a lograr una educación incluyente, de calidad, elementos indispensables para la formación de familias fuertes, con valores, capaces de realizarse plenamente y de tener prácticas igualitarias, no discriminatorias, libres de violencia, con mayores capacidades para generar ingresos más estables, seguros en general y mejores condiciones de vida. En esta materia, la Agenda 2030 considera dentro de las metas como tema central el acceso igualitario al sistema educativo desde el desarrollo de la primera infancia y la educación preescolar, la cobertura y la eficiencia terminal de la educación básica, media superior y superior, teniendo como eje rector el aprendizaje y los conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida de los estudiantes. Asimismo, busca fortalecer instituciones educativas y en las mismas instituciones educativas los valores. Aquí hay que resaltar que se trata de fortalecer la ética, el civismo, la geografía tan útil, porque la geografía tiene un papel relevante para el conocimiento del entorno y sobre todo el cuidado. El medio ambiente es uno de los ejes, digo que es uno de los pilares, a veces no se atiende por ese desconocimiento. La geografía crea identidad y nosotros somos lo que somos porque la geografía nos da la identidad del lugar en ese sentido. Así, por lo tanto, bueno,
se fortalece geografía, el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz, el desarrollo sostenible, la profesionalización del personal docente y la mejora de la infraestructura educativa, la igualdad de oportunidades para todos, tan necesaria porque a veces no tenemos, hay mucha gente preparada, pero no hay oportunidades y eso también es un problema, así como especial atención a los grupos vulnerables. El objetivo de educación en el plan de desarrollo es garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de esta vida. Y ello generó 11 estrategias, como es la de lograr que la población menor de 3 años tenga acceso a educación inicial y programas, es decir, desde los 45 días, pero en las áreas rurales, quién sabe si puedan ir los niños de 45 días de nacidos. Asegurar que las niñas, niños y adolescentes concluyan la educación básica en forma gratuita, equitativa y de calidad. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior para contribuir al desarrollo de la entidad. Es muy necesario porque a veces generamos profesionistas que de repente, ¿dónde estás trabajando? En Quintana Roo, y aquí nada. Fortalecer la participación del sector educativo con el sector productivo, tan necesario. Impulsar el fortalecimiento y transformación de las escuelas normales e instituciones del nivel superior formadoras de docentes. Disminuir el rezago educativo es muy loable. Contar con espacios educativos dignos para la población escolar con énfasis en los grupos vulnerables. Aumentar el número de becas, va a estar difícil. Contar con una planta docente suficiente y mejor calificada. Disminuir las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso a condiciones de igualdad de las personas en situación de vulnerabilidad. Y el eje transversal, impulsar a los estudiantes a que adquieran aprendizajes para promover el desarrollo sostenible, derechos humanos, cultura de paz, formación de ciudadanos, se ha comentado muy atinadamente hace un momento. En esta instrumentación se pretende forjar que el futuro de México y del Estado de México se encuentre la directriz para los jóvenes. Por eso, desde este momento, debemos de tomar las riendas de la responsabilidad y empezar a formar en los hogares a personas emprendedoras, motivadas, con ganas de superación y no gente mediocre y llena de conformismo, pretextos y miedos. Sembrar un buen futuro y no un mundo de suerte al que estamos acostumbrados. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para fortalecer el humanismo. El humanismo trasciende a la seguridad, sentirse confiado que uno camina en la calle y no pasa nada, etcétera. Tan necesario en estos tiempos y para poder cumplir con estas pretensiones. Necesitamos aprovechar al máximo los recursos que se invierten en este rubro. De nada sirve mencionar los avances en cifras que atendemos alumnos o el porcentaje invertido en la ciencia o en la tecnología. Lo importante en este momento es aprovechar al máximo los recursos que tenemos a nuestro alcance. Necesitamos entender la importancia de la calidad de la educación en el Estado de México para poder competir con las exigencias que conlleva la globalización de la educación. Como he expresado, hay palabras que no son comunes, que son comunes en todos los países y que la Agenda 2030 se vuelve un lenguaje común. Actualmente vivimos en una era donde los avances científicos y tecnológicos se dan tan rápidamente, los cuales han sido base y diferencia en nuestros países como los más desarrollados. O sea, si nosotros no educamos para que los jóvenes puedan tener esas habilidades, vamos a estar a la saga. Recuerdo en un análisis que se hacía con la OCDE que cuando México ingresó a esta organización ocupaba aproximadamente el lugar número 15 de 35 países con las habilidades sobre matemáticas y ciencias. Al final se quitó la prueba porque quedaba en el lugar 35 de 35, o sea, el último. Ya no sabían ni matemáticas ni ciencias. Por eso es que necesitamos otra vez reafirmar a la educación en nuestros jóvenes y que éste tenga sentido para atenderlo en como fortaleza. ¿Cuáles serían las fortalezas que debemos de estar motivando? Al 100% son la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor, por lo que el esfuerzo que se realiza se tiene que redoblar. Como dice Yene, el éxito de una organización depende cada vez menos de la sabiduría
y de la acción de los grandes líderes, y cada vez más de la iniciativa, la creatividad, las habilidades y la ilusión de todos que la conocen. Concluyendo, pues estaría diciendo que el esfuerzo se ha redoblado y que bueno, que ahora que se inicia el ciclo escolar 2019-2020 en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza anuncia que siguen apoyando, que seguirá apoyando a la educación con la entrega de paquetes como pintura, impermeabilizantes, equipos de cómputo para la mejora de casi 9,000 planteles, con la finalidad de seguir impulsando una mejor calidad educativa. Y también va a brindar apoyos a los escolares de nueva cuenta con estos repartiendo a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria sus útiles escolares, así como los libros normales, los libros del rincón, apoyo a las lenguas indígenas y bueno, a los discapacitados textos en braille y formato macrotipo. En este sentido, bueno, pues es ahí donde tendríamos que estar viendo. Estas son algunas de las acciones que se realizan para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida en el estado de los alumnos en el Estado de México. Muchas gracias. Espero no haberles